Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Un periscopio en el que vamos a recordar dos o tres temas que, no por comentados, merece la pena seguir hablando de ellos. Esta semana en el Parlamento Europeo se ha tratado de abrir la investigación del Alvia, del Talgo Alvia, el tren que en Angrois, una tarde de verano, antes de la fiesta de Santiago Apóstol, un tren mal construido que por un fallo en aquel momento del maquinista, pero sobre todo por fallos impresionantes en el diseño del tren, provocó 80 muertos y 140 heridos, prácticamente todas las personas que iban en el tren. ¿Alguien puede comprender que en un tren que prácticamente van 200 y pico personas, 220 salgan con heridas y de entre ellas 80 muertos? Solo en España se puede tratar de ocultar algo parecido. Los jueces que han llevado el caso las han pasado canutas hasta la fecha. Y es hora que Europa, que para esto sí que nos sirve, para otras cosas no, por descontado, pero en Europa hay unos tribunales que al menos no están contaminados, ni tienen que sufrir las amenazas, influencias de partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista. La realidad es que lo del Talgo Alvia no tiene perdón y es uno de los casos más aberrantes de la historia política española. Esperemos que la historia judicial, que no tengamos que decirle lo mismo. La realidad es que ser juez en España, con un ministro de Justicia que estaba formando parte del Ministerio de Fomento, con Ana Pastor de presidenta, una médico de presidenta, hoy presidenta del Congreso de los Diputados. Una médico de presidenta, o mejor dicho, de ministra de Fomento, tiene muy poquito sentido. Tampoco como que un señorito como Pepiño Blanco, ex secretario general del PSOE en la época del cretino total, que ejercía de presidente de gobierno llamado José Luis Rodríguez Zapatero, en sus pinitos políticos cometió fallos tan graves, que provocaron de alguna manera que el Talgo descarrilara y se llevara la vida de 80 personas. En ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo democrático puede ocurrir esto y que no se procesen a los verdaderos culpables, a los presuntos criminales que de alguna manera llevaron a que ese tren se estrellara. Aunque esperamos que la cosa vaya saliendo, sí que adelantamos que en el libro que hemos preparado, y que pensamos editar, Poscapitalismo científico en el infierno español, en el libro segundo, capítulo primero, describimos la tragedia del Talgo en Angrois. La describimos con puntos y comas, quiere decir, allí se puede ver perfectamente todo lo que ocurrió y si los jueces quieren pueden echar mano de ese artículo, que no tenemos ningún inconveniente en facilitarlo. La realidad es que, como dicen los gallegos, se trataba de un tren Frankenstein. Un tren que pasaba por tramos diferentes, completamente distintos, en un tren que pretendía ser de alta velocidad, que no lo era, porque no puedes tener tramos completamente distintos, tanto en lo que son las vías férreas como que son los sistemas, digamos, eléctricos, que había en unos tramos y no en otros. La realidad
es que el problema no era tanto de las vías como lo era del diseño del tren. Un diseño que para nosotros era un diseño de tebeo. Porque en realidad lo que se pretendía, dadas las dificultades del proyecto que se le había ocurrido al exministro de Fomento, presunto delincuente Pepiño Blanco, que prácticamente por sus ansias, por sus prisas en que el tren estuviera terminado cuando se iban a producir las elecciones en Galicia, él cometió errores graves que deberían ser castigados. No solo él, todo lo que hubo después, todo el intento de tapar lo que realmente había ocurrido en el Ministerio de Fomento, reuniones en las que estaban montones de empresas y que, como en todo tipo de reuniones en que hay más de dos, aparte de la ministra en ese momento, Ana Pastor, el subsecretario en ese momento, el actual ministro de Justicia, y un montón de presidentes o representantes de las empresas que habían participado en el proyecto, e incluso las empresas que iban a participar en el proyecto de Brasil, que luego quedó en agua de borrajas, intentaron hacer lo posible para que no fueran descalificados en Brasil por el accidente gravísimo del Talgo. En cualquier país del mundo es más importante 80 muertos que todo lo demás. En España no, por descontado, y menos con un régimen en el que, de alguna manera, tanto en la época de Franco como ahora, se apoya a determinadas familias, por llamarles de alguna manera, del régimen de Franco y del régimen monárquico actual. Pues bien, la Comunidad Europea, mejor dicho, el Parlamento Europeo, debe proceder a hacer una investigación exhaustiva de lo que ocurrió. El PP mintió en las informaciones que dio al Parlamento y no es de recibo que el tema no tenga ya de una maldita vez una conclusión seria de una investigación que en el fondo es muy sencillita. Este tren tenía que trabajar en un tramo con energía eléctrica y en otro tramo con un combustible pesado, lógicamente un combustible procedente de lo que llamamos residuos fósiles que contaminan a lo bestia. Los coches 2 y penúltimo de aquel convoy, si los vemos, son los que se caen y los que tumban, arrastran la máquina y los vagones que vienen detrás. En el libro describimos cómo es un talgo y hablamos de las ventajas y los inconvenientes que tiene el que el tren se haga muy ligero precisamente por utilizar el aluminio. El problema que tiene el aluminio, y que es un problema a tener en cuenta cuando se piensa en medidas de seguridad, es que cuando hay un descarrilamiento y el tren se machaca, por decirlo de alguna manera, el aluminio se convierta como verdaderas cuchillas que rompen, borran, cargan, rasgan todo lo que cogen. Que hubiera 80 muertos y 140 heridos demuestra que era una tragedia prácticamente una tragedia de aviación, cuando en realidad se trataba de un tren de alta velocidad que en aquel momento iba aproximadamente a 180 kilómetros por hora, que tampoco es tanta velocidad. Pero el problema estaba en el diseño, el segundo y el penúltimo coche. No saben los técnicos de Renfe, de Adif, todo el mundo que trabaja en el mundo de los bienes de equipo, de ferrocarriles, no sabe todo el mundo que ese segundo y penúltimo vagón no deberían seguir en estos momentos en ese tren porque pueden volver a provocar otra tragedia. Es una pregunta a hacerles a toda la gente con un mínimo de dignidad que se dedica a trabajar en el mundo de los bienes de equipo y que construye ferrocarriles para Renfe, para Adif o para otras empresas del mundo. Es obligatorio para cualquiera no limitarse
al sistema electrónico de seguridad, que también, porque había grandes fallos, como describimos en el artículo, si no recuerdo mal, en el capítulo 11 del libro, la realidad es que el sistema de control de seguridad funcionaba mal y en aquel momento no funcionaba. Luego, responsables de eso los hay. Pero el diseño del segundo vagón y del penúltimo, el diseño en realidad es el principal culpable de que ese tren descarrilara en su día. Muy fácil de comprobar, basta con ver las cargas, el peso que tiene el segundo coche y el penúltimo, basta con ver los momentos de vuelco de ese segundo y penúltimo coches comparados con los momentos de vuelco de cualquier otro elemento del tren, y es más que posible que incluso a esa velocidad, si el coche 2 y el coche penúltimo no hubieran estado, posiblemente, aun yendo a 180 por hora, posiblemente, insisto, ese tren no hubiera descarrilado. Hay 1000 maneras de demostrar que el diseño del tren tiene grandes responsabilidades y, por descontado, el sistema electrónico de seguridad, que en aquel momento no funcionaba, también nos ofrece unos cuantos culpables. ¿Cuántos culpables puede haber en ese tren, aparte del maquinista? Pues no menos de un par de docenas de personas. Con que esperamos, por el bien de este país, el movimiento 7 jaques, que aquí está dando jaque precisamente a Renfe, a Adif, al Ministerio de Fomento que había con Ana Pastor y al ministro de Fomento anterior, al igual que todos los gobiernos que de alguna manera han tapado lo que ha ocurrido allí. Toda esta gente tiene que ser llamada a declarar para que finalmente se vea con rotundidad manifiesta que hay culpables a altísimo nivel, culpables que solo pueden surgir en un país como este. Dicho esto, vamos a seguir hablando de otro de los temas importantes de esta semana. Los científicos, 20.000 investigadores que hay por ahí por el mundo adelante, también en España, tenemos pocos pero buenos, y hay pocos pero además trabajando en laboratorios o en centros de investigación extranjeros que lo hacen muy bien. La última semana hemos podido ya contrastar por enésima vez que nuestros científicos y otros, ya digo, hay 20.000 personas trabajando en este tipo de investigación, han avanzado muchísimo en ver los procesos de cáncer, el proceso de crecimiento desordenado de las células del cáncer, y en paralelo han podido ver que esos mismos procesos tenían que ver con lo que nos causa a los humanos el envejecimiento. Hoy, 2017, ya podríamos garantizar que si no hubiera trabas legales, si no hubiera problemas éticos de ninguna naturaleza, la gente de hoy, la gente puede parar su proceso de envejecimiento. Y no hay duda ya de ninguna clase que los jóvenes tendrán la oportunidad de decidir el tiempo que quieren vivir, siempre que tengan cuidado de que no les caiga un árbol encima, algo típico en Madrid, que en el año pasado ha visto cómo caían 400 árboles sobre la ciudad, y aquel que no se da cuenta pues tiene el problema de que le puede caer un árbol en la cabeza, y ahí sí que se acaba el proceso de envejecimiento. Es importante que tengamos claro que problemas que en el pasado no tenían solución de ninguna clase, llamémosle la hambruna, la peste, la guerra, que en los últimos 2000 años, especialmente del año 0 al año 2000, ha habido siempre, en todos los siglos en estos 20 siglos, siempre problemas de hambre, problemas de peste, problemas de guerra, y que de alguna manera llevaron a que surgieran a lo largo de todo este tiempo una cosa que llamaríamos el humanismo cristiano. Allá por el siglo XVIII, el humanismo de la Ilustración o el humanismo liberal, como lo queráis llamar,
Un poco más tarde el humanismo comunista. La realidad es que cuando nuestros científicos llegan a poder detener el envejecimiento, nos encontramos con que el problema del hambre, de la peste y de la guerra ya parecen menos problemas cuando estamos en condiciones de tratar la muerte como si fuera simplemente una enfermedad, un problema técnico a resolver. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Quiere decir que veremos en los próximos tiempos como gente madura, de 70 años, de 80, no solo para el proceso de envejecimiento, sino incluso lo echa para atrás. Y quiere decir que vamos a ver en esta época de grandes problemas económicos, de grandes tragedias a nivel internacional, en el sentido de que el sistema monetario internacional está completamente quebrado y los que lo han quebrado no saben exactamente cómo salir del problema. En un momento terrible, sin embargo, tenemos la posibilidad de que la gente pueda vivir hasta 200 años. Es un tema curioso, pero como todo, en las redes, en Wikileaks, en Internet, en todo tipo, digamos, de universidades, centros de investigación, podéis meteros y hablar y estudiar sobre los temas de envejecimiento, sobre los temas de la salud, etcétera, etcétera. En el pasado, los humanismos tendían a decir a la gente, ser buenos en la tierra, que luego tendréis un premio en el cielo. También decían a veces que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, lo cual hacía pensar que en realidad lo que estaba sugiriéndonos es que éramos nosotros los que deberíamos resolver los problemas y no Dios. El humanismo cristiano, el humanismo islámico, el humanismo liberal que pone al hombre como centro de toda la existencia, hoy día tienen el gran problema de que las ciencias de la vida, la biología, la genética, el desarrollo de la informática, los big data, tienen tal capacidad y tal fuerza que hoy día ya no necesitamos a nadie, por decirlo de alguna manera, que nos venga diciendo de que si somos buenos en la tierra, luego viviremos muy bien en el cielo. La realidad es que si queremos seguir viviendo en la tierra, es cuestión de que nos lo organicemos, porque también es posible desarrollar con las ciencias médicas el que la gente sea más o menos feliz, que esté más a gusto, que tenga más ganas de hacer cosas. También es un tema que podemos resolver en el siglo XXI. En este contexto ya podéis imaginar que los problemas de seguridad social, los problemas de desempleo, en un momento en que la robótica ha conseguido, sobre todo en los sectores del automóvil, incluso en sectores de electrodomésticos, unos progresos inconcebibles hace ahora 60 años, la realidad que lo que estamos viendo es que el mundo de la robótica está echando a la gente de los trabajos. Estamos viendo que todo el progreso tecnológico, todo el intento del capitalismo por seguir manteniendo beneficios conduce a expulsar a gente del mundo del trabajo. Los desarrollos tecnológicos nos llevan a pensar que en todos los estados, lo que es la administración pública, sobran millones y millones de funcionarios. En España seguramente más que en ningún sitio, pues del año 1960 al año 1980 habíamos pasado prácticamente de plantillas de 750.000 personas a 3 millones de personas. Como de entonces a ahora las cosas no han cambiado tanto, ya se ve que en España hay 1,5 millones de funcionarios gratuitos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que en los puestos en los que están, en las autonomías donde se mueven, no tienen sentido, sencillamente porque hacen completamente ineficiente a la administración del Estado. El problema en tiempos en que la investigación avanza tanto es que no puedes tener al frente de los gobiernos gente cretina. Me voy a explicar un poco más. A nadie se le ocurre pensar que un funcionario que realiza una oposición para abogado del Estado o para técnico comercial o sencillamente para funcionario o para notario o registrador de la propiedad, como el actual presidente del gobierno del Partido Popular, un presidente corrupto, a la par que el Partido Popular es un partido corrupto,
y que esperamos que algún día la justicia de este país tome las riendas de verdad de la justicia y procese incluso a presidentes o expresidentes de gobierno y ministros que han cometido delitos de corrupción. Pero mientras tanto, lo que está claro es que gente que hizo una oposición, estuvo una temporada en un partido político o estuvo trabajando en una administración y de la noche a la mañana, por estas cosas que nos ha dado la democracia liberal, que los mayores cretinos terminan siendo presidentes de gobierno en toda Europa, en una época en que la investigación avanza tanto, no podemos seguir en esta situación. Los parlamentos no funcionan porque los diputados que han sido nombrados a dedo por los dirigentes son verdaderos ineptos. Están obsoletos completamente. Si los parlamentarios están obsoletos, ¿cómo no va a estar la educación universitaria que se dé en España? Es inevitable. Si los parlamentarios no saben, o ocurre como con el presidente de gobierno, que ni lee, ni va al cine, ni ve una obra de teatro, ni se le ocurre leer un libro de vez en cuando, es cierto que tenemos un problemón insuperable y que no se puede mantener en el tiempo y además hay posibilidad para resolverlo. Porque hemos dicho una y mil veces ya, y se ha demostrado una y mil veces ya, que no se entiende por qué la justicia no interviene y teniendo pruebas como tiene hoy día en los propios tribunales de justicia, ¿por qué no se procede lo que ya se debió hacer en su día con el expresidente Felipe González? Procesar a un presidente de gobierno en ejercicio para que este país recupere la dignidad. No podemos menos que hablar de Trump, que ayer tuvo una reunión con la primera ministra del Reino Unido. La reunión fue como se esperaba, todo magníficas palabras y solo, digamos, un par de puntos de conflicto, como pueden ser la modernización de la OTAN, el pago de el incremento de los presupuestos de defensa de todos los países de Europa que hoy día están bajo el paraguas de la OTAN y, por descontado, el tema de las relaciones con Rusia. En el movimiento Siete Jaques no tenemos ninguna duda al respecto. Europa tiene que mejorar las relaciones con Rusia mientras exista Europa. Ayer preparamos un periscopio en el que hablábamos de que Europa lo tiene crudo. Seguramente el euro lo veremos desfallecer a lo largo del 2017 y puede que incluso no llegue al 2018. Desde luego, el Brexit tiene que ser un aliciente para nosotros. España no puede seguir dentro de Europa y España tampoco se puede permitir el tener a un gobierno que no hace más que endeudarse día sí, día también, simplemente para salvar a unos bancos quebrados que no tienen solución de ninguna clase. Entre bancos quebrados que se salvan con la financiación del Estado o con la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, y empresas españolas importantes pero no por su eficacia y su eficiencia y por resultados, importantes por lo grande y porque en el fondo han estado viviendo siempre del boletín oficial del Estado. Nosotros estamos en contra de que la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, nos financie, compre deuda a unas empresas y a unas administraciones o a la propia administración central española que además no piensan pagar nunca. Porque en el fondo esto produce una debilidad en cualquier gobierno de España que hace imposible soltarse ese dogal que tenemos al cuello. Si los partidos actuales no funcionan, si los parlamentos no son funcionales, si nuestros políticos son una pandilla de indocumentados, si el estado de las autonomías es un completo desastre, hay argumentos más que de sobras para apoyar lo que en estos momentos está ocurriendo en Europa, que es el desmembramiento de la Unión Europea. En este momento, gracias a las decisiones tomadas por los ciudadanos del Reino Unido. Y después tenemos que seguir apoyando
que la Unión Monetaria Europea desaparezca porque solo beneficia a Alemania. El comportamiento de Alemania con Chipre y con Grecia, sobre todo con Grecia, es peor que el comportamiento que tenía Hitler cuando avanzaba por Holanda o avanzaba por las Ardenas. Peor, 1000 veces peor, porque en estos momentos Alemania no tendría por qué estar jodiendo a terceros, puesto que no tiene necesidad de hacerlo. Y sin embargo, esta es la situación. Resumiendo lo que estábamos diciendo a lo largo del día de hoy. Europa nos sirve para resolver problemas como el del Alvia. Queremos una investigación clara que no pueda ser tapada ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Una investigación que conduzca a quienes son los presuntos criminales a los que hay que juzgar, procesar y encerrar en la cárcel. Segundo, Europa no nos vale para el crecimiento y el desarrollo. El Banco Central Europeo, en el fondo, perjudica a España comprándole deuda, puesto que España no se ve en la necesidad de racionalizar el Estado autonómico que tenemos. España no puede seguir con 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. España necesita reducir eso en una primera fase como mucho a 7 y en una segunda fase podría llegar a reducirse a 3. Y en el fondo, al decir 3, ya podéis imaginar que estamos pensando en que catalanes y vascos estén bien dentro de España, dentro de una monarquía o dentro de una república. No es completamente indiferente. Pero lo que sí que está claro es que España siempre deberá permanecer unida. No nos gusta la política del Partido Popular utilizando al Tribunal Constitucional para castigar a catalanes o mañana a vascos. Nos parece una aberración. Pero también nos parece una aberración que catalanes y vascos piensen que pueden conseguir algún día que España se rompa en 3 cachos. Eso nada de nada. El movimiento 7 jaques postcapitalista científico jamás lo consentirá. Amigos, grandes temas para que vayáis pensando. Cuando creéis que nos hemos quedado cortos en algo, acudir a Facebook y buscar a Ángel Gimeno Marín, Facebook. Cuando todavía queráis más marcha y no la encontréis en Twitter, por ejemplo, o en YouTube, que tenéis también allí todo lo que hablamos en el movimiento 7 Jaques España, acudir a los blogs. Tenéis media docena de blogs que en el fondo hablan de este tipo de cosas. La Resistencia, Movimiento 7 Jaques, 6-7 blogs que os hablarán de todos los problemas de España y de los problemas del capitalismo mundial en estos momentos. Aquí no tenemos ningún tipo de sectarismo. Lo que no funciona, hay que acabar con ello. Hay que buscar una sociedad para los próximos 200 años que resuelva los problemas que nos han dejado marxismo y capitalismo. Hay que acabar con todos esos partidos políticos que hoy día operan en Europa y que son incapaces de presentarnos un proyecto económico decente, sean de derechas, de izquierdas, de arriba o abajo. Son unos partidos completamente ineptos para dar solución a los problemas que hay en el mundo actual, entre otras cosas porque no lo conocen. El futuro del postcapitalismo va precisamente profundizando en las ciencias de la vida, profundizando en la genética, en la medicina, en la nanotecnología, o sea, nuevos materiales, en las ciencias espaciales, en las ingenierías de todo tipo y variedad, pero sobre todo en la búsqueda de un mundo en el que no se puede consentir la desigualdad que hay en el momento actual. Y la desigualdad, cuando los que han estado mandando hasta ahora están quebrados porque tienen unos agujeros negros en sus empresas y bancos, que los hace que ellos también estén quebrados, no es un problema de difícil solución. Son muy pocos. Y el mundo somos muchos, 7.200 millones. Es muy fácil que 1.000 personas sean centradas y se le aplique la legislación correspondiente para acabar con todos los delitos sin cuento que han cometido a lo largo de los tiempos y por los que se han beneficiado a costa de los demás. Amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos. Mañana domingo seguimos.